Tal? Buenas tardes y noches para todos los hermanos de la Primera Iglesia Bautista, los amigos que están invitados y los cibernautas que han pasado por aquí, hermanos de otras ciudades, de otros países. Hoy estamos en el culto de la noche de la Iglesia Bautista, que es una tradición. Y en este culto solemos estudiar la palabra de Dios, un pasaje que alimente nuestra alma, nuestro espíritu, que incline nuestro corazón hacia el Señor y hacia su justicia, a su reino y a su justicia, como dice Mateo. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hemos pasado por tiempos de elecciones y quisiéramos tener un gobierno justo. Algunos lo desean con tanta vehemencia que hasta recurren a la violencia verbal, mediática o a las balas, ¿verdad? Sin embargo, no es por ahí que se consigue la verdadera justicia. La verdadera justicia viene de Dios solamente y se encuentra en su reino y se encuentra en su ley y se encuentra en la palabra de Dios. Así que vale la pena que revisemos este pasaje que hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 8. Vemos el tiempo en que David se había afianzado sobre Jerusalén, había consolidado su reino, había unido a todas las tribus y se proponía construir un templo para el Señor. El Señor le dijo, no, no construirás tú el templo porque tú eres muy sanguinario, pero tu hijo, será un hijo de paz, él construirá templo para mí. Yo voy a asegurar que de tu trono, en el trono de Israel, siempre haya un hijo tuyo reinando. Así que en ese pacto, David lo sintió más que justo, sintió que era una promesa la más grande que pueda recibir un ser humano y, no sé, y un rey de Israel. Así que él empezó a gobernar con esa confianza, con la confianza de que el Señor sustentaría su trono y, y su descendencia en el trono. Así que vamos a leer este capítulo 8. Les invito a leer, está aquí a mi derecha, lean conmigo. Dice, y después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con un cordel, haciéndolos tender por la tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, o un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó a David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar el territorio en el río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para unos 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos al tributo. Jehová dio victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Y entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo, al rey David, para saludarlo pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado a todas las naciones que había sometido. De los sirios, a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos, a los amalecitas, y el botín de Hadadezer, el hijo de Rehab, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios,
También destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces, en el contexto les decía yo, David había consolidado su reino en Jerusalén. Había estado antes en otras ciudades y había estado gobernando durante 7 años sobre Judá solamente. Pero ahora se había consolidado el reino de todas las tribus bajo el mando del rey David. Así que había hecho un pacto con Dios, en que Dios confirmaría su reino, su trono para siempre, y que un hijo de David estaría construyendo el templo, que fue el rey Salomón. Y David creyó a Dios, lo creyó con todo su corazón. Dijo, ok, yo no voy a construir el templo, lo va a hacer mi hijo, yo voy a dedicarme a gobernar con justicia a la nación toda de Israel. Pero si se ha dado cuenta usted, es bien difícil gobernar con justicia, que una decisión beneficia a unos, perjudica a otros. A algunos les gusta y a otros no. Unos la agradecen y otros la critican. Es extremadamente difícil gobernar con justicia. Y que el pueblo perciba la justicia con que estás actuando. Pero David no estaba queriendo convencer a un pueblo incrédulo, no estaba queriendo ganar votos. Él lo que quería era agradar al Señor. Y ahí está el secreto. Si nosotros queremos tener éxito, debemos buscar lo que es agradable al Señor primeramente. Y entonces nuestra vida será fortalecida, y entonces nuestra fama será sólida, y entonces nuestro gobierno será justo. Porque hoy sufrimos en México y casi en todos los países que los gobernantes pecan de injusticia y el mundo los critica y ellos están en un polvorín. Sabemos si van a seguir, si los van a quitar, si van a tener conflicto. Es un batallar continuo en los medios, en los noticieros, gente a favor y en contra del presidente, cosas muy, muy terribles. Y finalmente México está sufriendo, decir, no hayamos quien nos gobierne, todos son malos. Pero lo que es mala es su fama, y su fama es mala porque no quisieron dar gloria a Dios. Pero David buscó darle gloria a Dios en todos sus actos, en todas sus decisiones, en todas sus acciones, en todas sus ofrendas, en todas sus canciones. En todo David buscaba darle gloria a nuestro Dios. Así que se propuso en su corazón gobernar con justicia y equidad en el nombre de Jehová. Dios le dio victoria sobre los enemigos y sobre todos los enemigos, no sobre algunos, sino sobre todos. Y te describe en este capítulo cómo venció primeramente a los filisteos, que eran los que más lata daban, que tenían 150 años atacando, ¿no? Desde los tiempos de los jueces hasta el tiempo del rey Saúl. Mataron al rey Saúl y a sus hijos. Fueron tremendos los filisteos, pero David, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, acabó con los filisteos para siempre. No volvió a haber filisteos. Los palestinos que hay hoy en la tierra de los filisteos no son hijos de aquellos filisteos, son nuevos habitantes de esa zona de Palestina. Son palestinos, son árabes. Aquellos filisteos fueron acabados por David. Fue tremendo. También tuvo victoria sobre los arameos. Y los arameos son los sirios, en realidad, ¿no? Está muy al norte, hacia Damasco. Esa zona era una zona muy fuerte. Realmente tenían reyes poderosos que estaban en conflicto con Israel siempre. Pero David pudo derrotar al rey de Soba y al rey de Siria, perdón, a los arameos todos, y quitar todos sus tesoros, su oro, su plata, su bronce. También sometió no solo a los del norte, sino a los del oriente, poniente de Israel, como eran los moabitas, los amonitas
y la gente que está hacia el sur, que fueron los edomitas. Moab y Amón eran descendientes de Job, perdón, de Lot, que tuvo con sus hijas a estos descendientes, pero fueron enemigos de Israel siempre. Y Edom era un pueblo descendiente de Esaú, que estaba hacia el sur del Mar Muerto, muy fuerte, muy fortalecidos, pero también David los pudo destruir. De hecho, David llegó a tener un imperio al dominar sobre todas las naciones alrededor, hasta el Tigris, hasta cerca de Egipto. El imperio de David y de Salomón fue fuertísimo, porque Dios dio victoria a David, como había dado a Josué en la batalla de Jericó, ¿se acuerdan? Y todos los pueblos vencidos se convirtieron en tributarios, de tal manera que pagaban renta al rey David y al gobierno de David. Bueno, pues de todas estas victorias que David tuvo, porque era un buen guerrero, era muy valiente, sí, estaba rodeado de valientes también, tenía poderosos capitanes y gobernantes de sus ejércitos, cierto, pero David siempre reconoció que la victoria venía de Dios, no de su inteligencia, no de su fortaleza, no de la valentía de sus hombres, sino de Dios, por su fuerza, por su misericordia, por su poder. Así que al reconocer la poderosa mano de Dios en cada una de sus victorias, él tributó una ofrenda continua al Señor. Todo metal precioso que había ganado en sus victorias, en sus batallas, lo trajo para depositarlo en el tesoro del templo, con el cual después se iba a construir un santuario preciosista. Este fue el principio de justicia. El principio más grande de justicia es cuando reconocemos quién es el que nos está ayudando. Eso nos hace justos. Si nosotros reconocemos la ayuda de Dios, somos justificados, somos hechos justos. Dice acá en Romanos, ya en el Nuevo Testamento, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El que sabe que mi ayudador es Jehová, que se ha traducido en el Nuevo Testamento es Jesús, si Él es tu ayudador, entonces tú eres justo. Pero si creemos que nosotros solos podemos o que nosotros solos hemos hecho las cosas que no necesitamos de Dios, entonces empezamos a hacer injusticia contra Dios y luego hacemos injusticia contra todos los demás, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, con quien sea. Porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Y el primer acto de justicia que el hombre puede hacer es reconocer la ayuda de Dios. Eso es un acto de justicia. Por eso es tan criminal que pensemos que un santo o que un ídolo nos están ayudando cuando es Dios el que lo está haciendo. Si creemos que el milagroso es un ídolo, o un santo o una persona muy sabia, estamos equivocados. El que nos está ayudando realmente es nuestro Dios. Y al que debemos agradecer, y al que debemos ofrendar, y al que debemos glorificar. Porque si no, estaremos honrando a las criaturas antes que al Creador. Y eso se llama idolatría. Idolatría es honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Así que David tuvo un corazón justo, a pesar de que tuvo defectos, cometió errores, cometió injusticias en su vida, pero él siempre reconoció al Señor por encima de él en sus victorias y también reconoció su pecado y se sometió y se humilló al Señor, y cayó al suelo y se quedó una semana ahí pidiendo perdón, porque David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. David gobernó con justicia y con equidad, que son palabras muy parecidas. Justicia es el mishpat, la
aparece como 400 veces en la Biblia. Es una palabra muy importante. Aparece en el libro de Salmos, aparece en la ley de Moisés, aparece en las Eclesiastés y en los Proverbios, porque la justicia es la cualidad más brillante de nuestro Dios. Es una justicia embellecida por la misericordia de Dios. Y la equidad es ser igualitario, ayudar a todos por igual, ¿no? No a unos más y a otros menos, no a unos no ayudar y a otros sí ayudar, como pregonan algunos nuevos calvinistas, que dicen, no, pues a estos los eligió, a aquellos no, sino que realmente el Señor ofrece su salvación a todo el mundo, porque es el sol de justicia. Nuestro Dios es el sol de justicia. Y Mishpat es justicia, darle a cada quien lo que necesita. Y Sedaco, equidad, que es ser igualitario con todos, en un mismo nivel de oportunidad para todos. Nuestro Dios, pues, es el sol de justicia y solo una cercana relación con Él nos hace justos a nosotros. Nos justifica y nos hace justos. Las dos cosas son ciertas. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús y el Señor nos transforma, nos regenera para que también seamos justos con nuestros tratos, con nuestro Dios para empezar, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros vecinos, con nuestros clientes, con nuestros semejantes. La justicia engrandece a la nación, la justicia distingue a nuestro Dios de los otros ídolos. Y también, por supuesto, la justicia hace ver si una persona es verdadero adorador de Dios o no lo es, porque es injusto. Y toda injusticia viene del maligno. Así que vamos a orar para que el Señor nos haga justos y equitativos siempre, para honra y para gloria del nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por tu justicia, porque eres justo y misericordioso. Y porque en el sacrificio de Jesús nos impartes justicia a nosotros. De manera que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser justos, que nos renueves más y más, que nos transformes en justos, equitativos y tener un corazón perfecto para contigo, que honre tu nombre, que manifieste tu justicia a las naciones. Bendice a nuestra ciudad, bendice a nuestro pueblo, con el nuevo gobierno, a nuestro estado, a nuestros municipios. Que tu justicia esté por encima de nuestros políticos, pero también que tu justicia esté en el corazón de cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.